Estimados amigos, reciban un abrazo fraterno y un saludo cordial. Quien les habla Alejandro Acosta Salazar. En esta oportunidad, agradecer al estimado y amigo Paolo Astorga y a los que dirigen los sábados culturales por haberme invitado para participar en esta actividad. Una actividad cultural que busca difundir la literatura y algunos aspectos más sobre la cultura, sobre todo la literatura, la lectura y la escritura. En esta oportunidad, para compartir con ustedes algunos aspectos, algunos elementos, algunas historias sobre literatura oral, aquella literatura tradicional, aquella literatura que existe en todas partes del mundo. Pues me estoy refiriendo a la literatura oral, a la literatura tradicional, aquella que existió desde hace muchísimos años, muchos años antes de que apareciera la escritura misma. Aquella literatura que existió en todas las partes del Perú y del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a algunos lugares de la sierra o de la selva, o en las mismas ciudades, encontramos historias. Aquellas historias que relatan, que explican o que tratan de explicar el origen de algún lugar o de algún fenómeno. Aquellas historias que te llenan de emoción, aquellas historias que te llenan, se puede decir, de energía. Porque escuchar cómo es que se originó ese cerro imponente de algún lugar, cómo es que se originó el lago que existe en algún lugar, en ese lugar, cómo es que se originó el manantial que en este caso brinda el líquido elemento para todos los seres. Escuchar esas historias pues te lleva a la reflexión y también hace de que le des mucha importancia a cada uno de esos elementos. Estas tradiciones o esta literatura oral, sabemos que han sido transmitidas de manera oral desde la época incaica. Antes de ellos, muchísimos años antes de ellos, se transmitían de manera oral. Existían las historias y estas historias eran transmitidas de padres a hijos. Se transmitía cuando en algún momento en la familia se realizaban algunos trabajos, pero durante el trabajo habían intermedios y alguien se dedicaba a contar algunas de las historias para todos los asistentes. Había reuniones familiares a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, en estos hogares donde el padre, la madre o el hermano mayor se encargaba de contar alguna historia. Esas historias así pasaron a ser parte de la vida de las personas. Pasaron a ser como una costumbre, una tradición. ¿Por qué una tradición? Porque sabemos, si yo vivo en una comunidad y existe un cerro imponente, al cerro que le tienen tanto respeto porque lo consideran como un dios, como un jirka, esa historia me está hablando del lugar de donde yo vivo. Por lo tanto, como es el lugar donde yo vivo, esa historia es parte de mi vida. Como es parte de mi vida, tiene que ser parte de la vida de mis hijos. Si esa historia me está hablando del lugar de una laguna, esa historia los tienen que conocer todos los comuneros. Por lo tanto, los padres tenían la responsabilidad de contar esas historias a sus hijos. Esas historias que nos hacen vivir, que nos hacen recordar aquellos momentos de la infancia o de la adolescencia, de que nosotros hemos estado en esos lugares. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado algunas historias de algún lugar del Perú, del lugar donde vivieron, del lugar de sus abuelos, del lugar de sus padres, y esas historias se quedan contigo. Esas historias no las encontramos generalmente en el internet, no las encontramos en el libro. Esas historias lo encontramos en las personas adultas, en la memoria de las personas adultas. Pues conversar con uno de ellos y que te cuenten esas historias milenarias, pues es un momento agradable, es un momento de felicidad, es un momento que nosotros podemos reflexionar y decir cómo es así que en estos momentos han habido seres tan poderosos
que han hecho de que un manantial aparezca en este lugar. La literatura oral es una de las literaturas, repito, milenarias y que nos llena de orgullo, por ejemplo, pertenecer a algún lugar como es el Perú, pertenecer a un espacio geográfico donde existen muchas historias, personalmente pertenecer al centro poblado de Quío, donde existen muchas historias. Cada uno de los lugares tiene sus historias. Es así que voy a compartir con ustedes algunas historias que hablan sobre el origen de algunos lugares de este centro poblado de Quío. Uno de los relatos es Gantujirca y Atash. Gantujirca está a unos 10 minutos del centro poblado de Quío y es un lugar, se puede denominar como arqueológica. ¿Por qué arqueológica? Porque existen algunos hoyos, algunas cuevas donde podemos encontrar restos óseos de humanos. Entonces, esas son las señales de que en épocas pasadas han existido alguna comunidad, alguna familia en ese lugar. Y también al frente hay otro espacio más geográfico, un espacio arqueológico donde han habitado algunas comunidades, pero en la época colonial. Y Atash es también un centro arqueológico que está a unas horas del centro poblado de Quío. Como sabemos, en las épocas pre-incas habían comunidades, habían lugares, culturas que siempre han estado en combates, han estado en batallas, han estado en guerras. La historia dice Gantujirca y Atash. Gantujirca, que se encuentra a unos kilómetros de Quío, fue una comunidad pre-inca. Como todas las culturas de esta época, estos eran guerreros, quienes constantemente estaban en disputa con los de los otros lugares. Sus luchas eran por el dominio de uno sobre el otro y de los pueblos cercanos, la posición de sus territorios, consumo de productos y animales. El máximo enemigo de este pueblo, o sea de Gantujirca, eran los comuneros de Atash. Cierto día, en Gantujirca se reunieron todas las autoridades y comuneros para debatir sobre la incursión al territorio de Atash, antes de que ellos llegaran y los sometieran a su dominio. Con la autorización de la máxima autoridad, los mejores guerreros de la comarca partieron al amanecer de la mañana veraniega. Cuando recién se asomaban por la cumbre del lindero para disparar al primer hombre que se asomara frente a ellos, llegó una lluvia de flechas e hizo volar todas las prendas que llevaban sobre sus cabezas. Bajo la atenta mirada del sol y de los jircas, Lindero se convirtió en el campo de batalla entre los guerreros de Atash y los de Gantujirca. La pelea acabó cuando el jefe de la comarca de Gantujirca asesinó con una flecha al hijo del patriarca de Atash. Los soldados quienes acompañaban a huyeron cargando el cadáver de su jefe de lucha para evitar ser llevado como trofeo. La noticia hizo que en Gantujirca la preocupación y la prevención aumentaran, deduciendo que los enemigos pronto llegarían para tomar venganza. El jefe ordenó que de día y de noche 2 soldados vigilaran desde Pincuyuyo para ver y alertar si los enemigos aparecieran por Quillupumta. Luego de una vigilia nocturna, los rayos del sol naciente y el trinar de los pajarillos mañaneros hizo que los vigilantes se despertaran sobresaltados. Desesperados observaron hacia Quillupumta y no encontraron amenaza alguna. Aliviados cuando esperaban el relevo, vieron que en Ingenio, a unos kilómetros de la comarca, los enemigos se preparaban para atacarlos. Desde el cerro alertaron a sus autoridades y soldados, pero antes de que estuvieran preparados, los atashinos rodearon el lugar y se desató una batalla. Los desafortunados y sorprendidos ancianos, niños y mujeres solo atinaron a escapar hacia Quillupampa, donde se escondieron debajo de las chiliguas, mientras que los varones luchaban. Los lugareños, al notar que perdían la batalla, protegían a su jefe y huyeron hacia Cuchipampa,
mientras que los enemigos, seguros de vencer, la mitad fueron detrás del jefe y el resto se dirigió hasta Quiopampa para arrestar a la esposa del jefe. Cuando todos se encontraban en el medio de la inmensa pampa, se escuchó una voz potente que provenía desde el cerro Pincuyuyo. Desde este lugar surgió un fuerte viento e hizo que las chiliguas ataran los pies de los atachinos y ellos quedaron tendidos en la pampa. Al ver a sus compañeros derrotados extrañamente, el resto rodeó y asesinó al jefe de Gantujirca y a los pocos soldados que lo protegían, en el lugar que en la actualidad se denomina Ayapaumán. La esposa del desafortunado líder se imaginó lo que pasaría con su vida, por ello decidió huir junto a sus hijas hacia Casacancha. El jefe de los triunfadores ordenó apresar a la viuda e hijas de su enemigo para llevarlas pronto como trofeo y para que fueran su esposa y esclavas. La mujer y sus hijas no se encontraban por ningún lugar. Los atados soldados indicaron la dirección por donde habían escapado. Cuando la mujer se encontraba por la pampa de estanco, se dio cuenta de que los soldados estaban cerca de ellas y nada podía hacer para evitar ser apresada y ser la esclava y una de sus hijas la esposa del asesino de su marido. Levantó la mirada hacia el cielo e imploró: Señor, Padre Todopoderoso, te ruego que a mis hijas y a mí nos conviertas en algo para estar al servicio del pueblo. Desde el cielo llegó un fuerte viento. Luego de formar un remolino, la convirtió en una laguna grande y cristalina. Sus hijas seguían huyendo hasta que la mayor también fue convertida en una laguna mediana. A unos metros más arriba, la niña fue convertida en otra más pequeña. Por ello, en el caserío de Estanco existen 3 lagunas, una más arriba que la otra y una más grande que la otra. Estas lagunas, de donde nace un río que es fuente de agua para toda la comunidad de Quío. Entonces, como les decía, antes de llegar a Quío hay un lugar que se denomina Quiopampa. Entonces, en esa pampa se dio la batalla entre estas dos culturas. Pero dentro de estas dos culturas también el jefe de Gantujirca estaba escapando, pero nos indica la historia que lo atraparon y en un lugar lo asesinaron. Ese lugar donde fue asesinado el jefe de los Gantujirca ahora se llama Ayapaumán. ¿Y por qué Ayapaumán o qué significa Ayapaumán? Significa la cabeza del muerto o del asesinado. ¿De acuerdo? Entonces ese lugar se denomina por eso, porque ahí fue asesinado el jefe de los Gantujirca. Luego nos dice que la esposa escapó hacia Estanco. También es un valle, es un lugar en Estanco. Y en Estanco hay 3 lagunas. 3 lagunas, una laguna inmensa, más arriba hay otra laguna y más arriba hay otra laguna. Y la historia nos indica que las esposas escaparon por ese lugar y gracias al ruego de ella misma fue convertida ella en la laguna grande y sus 2 hijas en las lagunas más pequeñas. Y gracias a esa laguna, por ejemplo, desde esa laguna sale un río y pasa por el centro poblado de Quío. Y obviamente el agua que sale de esa laguna pues está al servicio de la comunidad y de otras comunidades también que existen mucho más abajo. Por ejemplo, estas historias nos hacen vivir, o aquellas personas quienes han vivido en esos lugares al contorno o cerca de la laguna, pues lo tomamos como nuestro, porque es parte de nuestra vida. De la misma forma, por ejemplo, uno de los cerros más imponentes, uno de los jircas más adorados, más admirados, como se puede decir, en Quío, es Rondoní. Y Rondoní también tiene su historia. ¿Cómo es que surgió ese cerro? Es un cerro mineral. ¿Por qué ese cerro mineral? ¿O cuál es el origen de ese cerro mineral? Voy a leer una historia más para un poco entender sobre la riqueza de este cerro, de Rondoní. Dice Rondoní y sus riquezas. Antiguamente, el cerro Rondoní era un lugar de difícil acceso. Se encontraba cubierto de flora y fauna.
como poroxa, rimarrima, ichu, también vizcacha, zorro, zorrillo, cóndor y otros animales más. Cierto día, desde la ciudad vecina de Cerro de Pasco, hicieron su arribo 3 vacas y un toro. Los comuneros pasqueños, al enterarse de que estos ganados se retiraban de su ciudad, fueron tras ellos con la intención de retenerlos porque esos animales significaban sus riquezas. En las faldas de Yamor alcanzaron solo a 2 hembras, a las cuales llevaron de retorno a su ciudad. Los 2 restantes animales se dirigieron rumbo a la comunidad de Quío. A la medianoche pasaron por Parcoy. Las personas del lugar se despertaron al ver la comunidad llena de luz. Al asomarse por sus ventanas, veían que 2 inmensas luces con forma de ganado pasaban por sus calles. Luego de unos minutos, cuando la comunidad volvió a la oscuridad, asombrados retornaron a completar sus sueños. A la madrugada, cuando los comuneros de Quío se dirigían a Gantujirca, Cuchipampa o Quíopampa a recoger sus animales para ir a realizar sus labores diarias, encontraron a un toro y una vaca en Escuchaca. Al reconocer bien y por el tamaño que tenían estos animales, se dieron cuenta de que no pertenecía a ninguno de los pobladores del lugar. Los señores los trasladaron al coso del pueblo para que no perjudicaran a los sembríos. Cuando los rayos del sol empezaban a brillar, ellos retornaron a la comunidad. Fueron por los ganados para intentar reconocer a quién pertenecía, pero se sorprendieron al darse cuenta de que los animales no se encontraban en el lugar, a pesar de que las puertas estaban cerradas con candado. Durante el día, todos hablaban sobre los vacunos. Se decía que seguro su dueño se los llevó o eran de unos ladrones a quienes se les había extraviado. Ellos los ubicaron y se los llevaron. Al llegar la noche, los comuneros, quienes ubicaron a estos misteriosos vacunos, aún caminaban por las calles de la comunidad y observaron una luz potente sobre el cerro Santa Bárbara. Se imaginaron que alguien había prendido fuego sobre el pajonal y eso era la que producía tanta luz. Acordaron ir para sofocar el fuego, pero cuando llegaron al lugar no encontraron nada de fuego. Imaginándose muchas cosas, todos retornaron a la comunidad. Apenas llegaron a sus hogares, la luz nuevamente alumbraba en el lugar y así pasó toda la noche. Al día siguiente, las autoridades de la comunidad se dirigieron al lugar para verificar si fue un incendio. Al llegar al lugar encontraron excrementos de vacunos y vieron que los rastros se dirigían con dirección a Estanco. Ellos retornaron e informaron a los comuneros. Todos pensaban que allí pasaron la noche los ladrones y que se llevaron a los 2 vacunos extraños. La noche siguiente, el mismo suceso se vio en Yanapachu. Los pobladores fueron al lugar al día siguiente, e igual que el día anterior, encontraron excrementos y rastros de los animales. Ellos siguieron los rastros y llegaron hasta Rondoní, donde entre los peñascos desaparecieron. Esto, según cuentan, es la razón para que en Santa Bárbara y Yanapachu existan restos de minerales, pero en Rondoní es donde está el cuerpo donde existe la mayor cantidad de minerales. Por ello, desde épocas coloniales, esos lugares son atractivos y codiciados por muchas empresas mineras, quienes iniciaron muchas veces a explorar, pero se fueron despavoridos porque siempre desaparecían varios trabajadores y maquinarias. Entonces, repito, en Quío hay un cerro que está al costado que se denomina Santa Bárbara. En ese cerro milenario, en ese cerro de Santa Bárbara, hay una laguna, pero también al costado existen algunos hoyos, señales de haber sido cavados en la época colonial y donde existen señales donde, como eran unas zonas minera, existen excavaciones. También existen gran cantidad de algunas partículas de cerámicas, señales de que en ese lugar existió una cultura pre-inca. ¿De acuerdo? Entonces también existen algunos lugares minerales. Más arriba está Yanapachu, y Yanapachu es una zona un poco más grande, ya hablando de excavaciones.
Existen minas antiguas que han cavado ahí en el cerro. Según la historia también pues han sacado minerales. Pero al frente está el cerro más imponente, el cerro gigante, Rondoní, el más gigante de la provincia de Ambo. Y dentro de ese cerro, en ese cerro nos indican también donde existe gran cantidad de minerales. Muchas empresas mineras han llegado para explorar. Han realizado actividades de exploración, han cavado hoyos, que lamentablemente también han secado algunos lagos, algunas lagunas. Pero estas empresas, después de estar un pequeño tiempo, siempre se iban. La historia nos cuenta de que se iban porque sus trabajadores empezaban a desaparecer. Las maquinarias empezaban a desaparecer. Nos cuentan también que en las noches, por ejemplo, aparecían luces, o en todo caso también hay otra historia, que los minerales a veces lo observaban, pero cuando los mineros o los trabajadores llegaban a ese lugar, no encontraban nada. Eso más o menos es el origen o la historia de Rondoní. También, por ejemplo, hablando también de ese lugar de Rondoní, ya en Rondoní, que está en esa zona de Quío, pero si nosotros nos fijamos o nos ubicamos en el mismo Rondoní, en el mismo cerro, al frente hay otro cerro que se llama Huamali. Y también hay una historia entre estos dos cerros. Dice Rondoní y Huamali. Rondoní y Huamali son dos majestuosos cerros que se encuentran uno frente al otro. Rondoní era un cerro solidario con las personas pobres y humildes. Un hombre que tenía muchas deudas decidió ir en busca de trabajo en las comunidades vecinas. Cuando caminaba por las alturas del cerro, vio a una persona que se encontraba vestida llena de oro. Al verlo, asombrado, el desconocido le llamó y le dijo: ¿A dónde vas, amigo? Estoy yendo a buscar trabajo porque tengo muchas deudas que pagar, contestó el caminante. Viendo que el hombre se encontraba desesperado y sin rumbo, cierra los ojos y haré que llegues al lugar indicado, ordenó el misterioso compañero. Él hizo caso sin saber cuál era el objetivo. Luego de unos minutos y por orden del mismo hombre abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido, dentro de una mina. Observó a su alrededor y se dio cuenta que sobre una piedra había un puñado de masa amarilla, ceniza y cobre. Coge lo que deseas y llénalo en tu costal, le dijo una voz extraña. Él cogió la ceniza y el cobre y la llenó en su costal. Nuevamente escuchó una voz extraña que le ordenaba que cerraran los ojos. Luego de un tiempo los abrió y se encontraba fuera de la mina. Cuando trató de dar unos pasos, escuchó: Ahora vas a caminar sin mirar atrás. Tampoco no debes observar qué hay en tu costal, hasta que lo harás al llegar a tu casa. Cuando estaba cerca a su hogar y vencido por la curiosidad, el hombre desobedeció la orden y observó el costal. Se dio con la sorpresa que estaba lleno de plata y cobre. Embargado de una felicidad profunda, ató el costal y prosiguió su camino. Luego de haber avanzado unos metros, sintió que el peso de éste había aumentado en gran cantidad, a tal punto que ya no podía cargarla. Sacó su poncho y sobre él separó una parte, la cual llevó a su casa, y el resto lo escondió en una cueva. Al llegar a su casa contó lo sucedido a su esposa y hijos. Ellos, emocionados, cogieron costales y mantas y acompañaron al padre para traer el resto de los minerales. Cuando salieron de su casa, vieron que desde el lugar donde dejó el resto de la carga emanaba un brillo que se reflejaba a gran distancia. Cada vez que se acercaban, este disminuía hasta que llegaron al lugar y la cueva se encontraba cerrada. El señor pensó haberse equivocado del lugar y buscó entre otra parte, pero no encontró la cueva. Cansados de buscar, regresaron a la casa, fueron por el costal donde había una parte del mineral y se dieron con la sorpresa de que esto estaba vacío. Lamentándose de la desobediencia, miró hacia Rondoní y vio una cueva de donde reflejaba el brillo blanco del mineral que había dejado. Del lugar donde se despertó y encontró masa, ceniza y cobre, reflejaba un brillo potente de color amarillo. Era del oro que había dejado sin saberlo.
Desde entonces, cada vez que un desconocido se acerca a Rondoní, las cuevas desaparecen y el lugar se cubre de neblina, desorientando a los visitantes. Llegaban personas interesadas en explorar el lugar, ingresaban con engaños, haciéndose pasar como comuneros del lugar que querían realizar pagos por todos los beneficios que recibían de él. Pero al ser descubiertos, los extraños salían sin una pierna, sin ojos, sin brazos y hasta sin corazón. Algunos ya no regresaban del lugar. Ellos, a pesar de todo, con el apoyo de los lugareños, continuaban con su proyecto. Por eso el majestuoso Rondoní un día le dijo a su esposa Guamalí, con quien se encuentra separados por razones de la naturaleza: me están quitando toda mi riqueza, iniciaron por mis pies y ya están llegando a mi rodilla. ¿Qué hago? Dame toda tu riqueza hasta que ellos se cansen de buscar y se retiren. Luego te devolveré, le contestó ella. Él aceptó y evitó que, a pesar que perforaran por todas partes, no podrán encontrar ni llevarse sus minerales. Repito, es un cerro mineral, un cerro majestuoso, a donde han llegado ya varias empresas mineras para explorar, pero varias de ellas también se han retirado, indicando de que no existe o no encuentran mucho mineral, pero la historia nos indica que los minerales están en lo más profundo. De la misma forma, por ejemplo, hay un manantial antes de llegar al centro poblado de Quío, cuando nosotros viajamos desde la provincia de Ambo, y también en esa zona hay una zona pantanosa, es decir, en esos espacios geográficos, en esos lugares, siempre hay agua, no en verano, no desaparece el agua. En todas las épocas del año siempre hay agua. Y la historia es Ututu e Iscuchaca. Ututu es esa zona pantanosa y Iscuchaca es un lugar, una carretera donde hay un manantial. La historia es la siguiente. Nos dice: en las zonas andinas, desde muy antes se acostumbraban conformar sus comités de defensa. Uno de estos comités son los campos, un grupo de personas quienes se encargan del cuidado de los sembríos. Ellos salían a vigilar todos los lugares para que los animales de los moradores no perjudicaran el sembrío de otro. Cuando encontraban animales perjudicando sembríos, estos eran trasladados al coso hasta que el dueño llegue y luego de realizar el pago podía retirarlos. Cierta madrugada, cuando el campo Teodoro se dirigía a Quiupampa para cumplir con sus funciones, encontró 2 ganados de color plomo, pero brillante, en el sembrío de Allico Fernández, en Huiribi esquina. Asombrado él, se preguntaba de quién serían los ganados. Les extrañó porque en el lugar nadie tenía ganados tan grandes y robustos como los que había encontrado. Desde el cielo, la luz de la luna llena alumbraba con tanta claridad que los animales mostraban el brillo de sus cuernos, ojos y casi todo su cuerpo. Esto asombró aún más a la gente. ¿De quién serán estos ganados? Tal vez son de unos ladrones que vienen de los pueblos vecinos y se los extravió. Bueno, primero iré por la parte baja y al regreso los arrearé al coso, se dijo a sí mismo. Después de 2 horas aproximadamente, al no encontrar más animales, Teodoro retornó al lugar. Buscó a los ganados y no los encontró por ninguna parte. Buscó sus rastros para seguir a dónde fueron, pero tampoco los ubicó. Seguramente eran los ladrones y al verme se escondieron. Luego, al notar que me fui, continuaron con su camino, pensó. El agente miraba por todas partes buscando el lugar donde ubicar a los animales. De pronto vio una luz potente que avanzaba cerca de Iscuchaca. El señor imaginó que los ladrones escapaban por ese lugar rumbo a Caina. De inmediato fue al pueblo para comunicar al resto de las autoridades e ir por ellos. Los rayos del sol brillaban sobre Santa Bárbara cuando las autoridades, armados con escopetas y rifles, partieron de la plaza. Al llegar a Huiribi esquina, don Teodoro indicó el lugar donde encontró a los ganados. Se acercaron al lugar y se dieron cuenta de que no habían señales de que en ese lugar hayan estado algunos animales. Buscaron rastros y por ninguna parte encontraron.
El sembrío estaba sin daño alguno. Les juro que aquí estaban 2 ganados. Luego vi luces cerca de Iscuchaca. Seguro eran los ladrones. Vamos tras ellos, dijo el autor del misterioso hallazgo. Luego de unos instantes, cuando proseguían a retornar al pueblo, Antuco encontró rastros de ganados en la carretera. Los rastros eran tan grandes que asombraron e hicieron imaginar muchas cosas a los agentes. Después de razonar unos minutos, ellos siguieron la dirección de los rastros con la finalidad de alcanzar y capturar a los ladrones. Corrían con sumo cuidado y concentración para no perderlos. Llegaron hasta Iscuchaca y se dieron cuenta de que ahí desapareció el rastro de uno de los animales. Buscaron por otros lugares, pero no los ubicaron. Extrañados, siguieron tras el rastro que continuaba y llegaron hasta Ututu, Pampa, donde, al igual que el otro, este desapareció en el lugar. Sin lograr su objetivo, las autoridades retornaron al pueblo. Luego de unos días, de los lugares donde desaparecieron los rastros, empezó a emanar aguas cristalinas, los cuales hasta la actualidad son recursos inagotables, tanto en invierno como en verano. Calman la sed de los caminantes y los animales. Entonces, repito, esta historia trata de explicarnos cómo es que surgieron o aparecieron este manantial y la zona pantanosa, donde el agua no desaparece en ningún momento. Esta es literatura oral. Estas historias, estos mitos y leyendas que forma parte de la costumbre, de las tradiciones de los comuneros, que forma parte de la vida misma de estos lugares, de las personas quienes habitan en estos lugares. La literatura oral que lamentablemente en la actualidad se está dejando, se está perdiendo. Por el avance de la tecnología, muchas personas ya no están compartiendo estas historias. Las familias ya cada uno están por su lado. Ya no se está dando estas tradiciones de las historias, de transmitir las historias de generación a generación, de padres a hijos. Ya no se está dando. Pero felizmente también existen personas quienes se dedican a recopilar estas historias para plasmarlos en un libro y cualquiera de ustedes o cualquier lector los puede encontrar. Así conocer de las tradiciones orales, de las costumbres de sus lugares de origen. Así conocer, por ejemplo, cómo es que surgió el cerro, el manantial y algunos fenómenos también. Así que, estimados amigos, les indico que la lectura es muy fundamental, muy importante para el desarrollo intelectual de cada uno de nosotros. La lectura de todo tipo de texto, pero la literatura oral es parte de nuestra vida, es parte de nuestras costumbres, es parte de nuestro país. Les doy entonces como mensaje, hay que leer todo tipo de literatura. Y más que leer, hay que ver la forma de recopilar las tradiciones orales para que no se pierdan esas tradiciones orales, para que nos acompañen por muchos años más. La lectura nos llevará a entender todas esas costumbres, todas esas tradiciones, pero la escritura hará que esas tradiciones se mantengan. Esas tradiciones pervivan con nosotros por muchos años más. Muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias y un agradecimiento a Paolo y a los que dirigen Sábados Culturales. Un abrazo para todos.